Hola amigos, hoy vamos a hacer un tutorial a partir de un plano que nos den. Lo que vamos a generar es la pieza según las dimensiones del plano que nos dieron. Es una brida de válvula, ojo, esto no son medidas reales, simplemente es un ejemplo. Está realizado para que podamos trabajar y generar este cuerpo, que en realidad es lo que vamos a hacer, es esta brida. Nos tendría que quedar de esta forma. Para empezar, vemos que esto tiene un radio de 60, o sea, una circunferencia de 60, que es el agujero central. Tiene 4 agujeros de 22,2 y los bordes están hechos con un radio de 40. Con un radio de 20, perdón. Y los entrecentros, 114,3 cada entrecentro. O sea, es pareja la forma en donde lo veamos. Y tiene unas curvas de 130 de radio y un hexágono central tipo tuerca, que va a tener 109,93. La altura total es de 51,6. La brida en sí tiene 12 y 38 tiene la tuerca. Acá fíjense en la parte interior, este es el corte. O sea, dentro nosotros lo que tenemos es simplemente esta parte cortada con un escaloncito. El escaloncito tiene 3 milímetros, que es este que está acá. Este que está acá tiene 3 milímetros. Después la brida en la parte de abajo tiene un círculo de 114 con un espesor de 1,6. Bueno, es un ejercicio sencillo, pero tiene sus cosas y vamos a practicar. Lo que vamos a hacer para empezar es iniciar con una pieza. En el plano de planta vamos a generar un croquis y vamos a hacer varios círculos. En el origen 1 y 4 círculos que van a estar en esta forma, en cruz. Bien, vamos a poner dimensiones. Este va a tener 60, que es el central, que ya lo vimos. Estos los vamos a hacer, tenía radio de 20, los vamos a hacer de 40. Y vamos a elegir con la tecla Shift cada uno de estos 4. Y le vamos a dar que son iguales. Y vamos a referenciar este punto con este punto para que tengan como guía y sean horizontales. Este punto con respecto a este punto y a este van a ser también referenciados y verticales. Y ahora le vamos a dar las dimensiones. Acá nos va a quedar, habíamos dicho que era 114,3. Ese ya estaría referenciado. De acá a acá lo mismo, 114,3. De este punto a este punto lo vamos también a referenciar, 114,3, perdón, con 3. Y por último, este con este, también de 114,3 milímetros. Bien, ya estarían los 4 círculos referenciados con respecto al centro. Vamos a utilizar ahora la herramienta esta herramienta que es arco de 3 puntos, y lo que vamos a hacer son los radios laterales que tienen 130 milímetros de radio. Vamos a acercarlo acá, vamos a ponerlo más cerca. Ahí está. Bien, acá tenemos que hacer 4 círculos.
4 arcos. Vamos a hacer los 4 arcos. Son 4 arcos que van a ser iguales. Entonces los elegimos a los 4, vamos con la tecla Shift a elegir a los 4 arcos y le vamos a poner que son iguales. Bien, y ahora los referenciamos. Este con la tecla Shift con respecto a este va a ser tangente, le damos a aceptar. Este con respecto a este círculo va a ser tangente, le damos a aceptar, ya ese está definido. Vamos con este con respecto a este círculo, tangente, aceptar. Este con respecto a este círculo, tangente y aceptar. Este con respecto a este lo vamos a hacer tangente, aceptar. Este con respecto a este también tangente, aceptar. Este con respecto a este tangente, le damos a aceptar. Y por último este y este tangente. Y ya estaríamos definido con esto. Vamos a recortar lo que no nos sirve. Muy bien, acá nos tenemos que acercar. Acá por ejemplo está tangente pero no tiene no está sobre el círculo, con lo cual vamos a ir a la herramienta extender entidades y le vamos a dar que la extienda. Ahí nos quedó bien. Acá está bien, pero hay que recortarlos. Entonces recortamos acá y recortamos acá. Y acá pasa lo mismo. Este lo recortamos y este no está tocando, fíjense, en el punto está azul. Está tangente, pero no está tocando el círculo. Entonces vamos a ir a extender entidades y lo terminamos de cerrar. Acá ya está el círculo negro, el punto negro. Y acá pasa exactamente lo mismo. Al estar el punto azul, no es, es tangente, pero no está tocando el círculo. Si yo después quiero cortar este círculo, voy a tener problemas. Me va a cortar todo el círculo. Por lo tanto, entonces vamos a extender entidades y lo tenemos que extender. Ahí está, ahí nos quedó negro. Ya ahora tendríamos la figura, en realidad como sería la base del dibujo. Vamos a ver el plano, ¿ven? Sería la base del dibujo, es esta parte con el círculo central. ¿Ok? Bien, vamos a ir ahora a cortar. Vamos a ir a recortar estas partes de acá, esta de acá, esta de acá, esta. Y vamos a generar un círculo que va a tener 22,2. Uno ahí, acá va a ir otro círculo, acá vamos a tener otro círculo, acá vamos a tener otro círculo. Bueno. Otro círculo en esta parte, pero no quiere ir. Se queda ahí directamente. Bueno, 22,2. Perfecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es que este círculo que es de 22,2 sea igual a los otros 3 que están acá. Con lo cual yo con la tecla Shift elijo los 4 círculos y le pongo que son iguales. Y automáticamente me queda ya definido. Salgo del croquis. Y vamos ahora a operaciones, extruir
saliente base. Y acá le vamos a dar ya las dimensiones. Son 12 milímetros, ya tendríamos el espesor de nuestra brida. Vamos a generar ahora sobre esta cara, vamos a hacer el pentágono, el hexágono, que tiene, ese hexágono tiene 109. A ver, desde esta punta a esta punta, lo vamos a hacer redondo, 109, sin ponerle los decimales. Bien, y lo tenemos que definir. Para definir, yo voy a elegir este punto con respecto a este punto. Voy a trazar una línea y esta línea la voy a hacer constructiva. Y elijo esta cara y, o sea, este segmento con respecto a apretando la tecla Shift, y le pongo horizontal y me queda definido ya el hexágono. Sabemos que este hexágono, vamos a ir al dibujo para ver, tiene un alto de 38 milímetros. El alto en sí es de 38 milímetros. Entonces vamos a ir ahora a nuestra pieza. Vamos a tener, antes de salir del croquis, vamos a ir sobre el círculo central y vamos a convertir en entidad. Y ahora sí, vamos a operaciones, extrusión, y sobre esto le vamos a dar 38 milímetros. Ok. Ya tendríamos definido la parte central, o sea, la tuerca central. Nos quedaría por definir la parte esta de acá abajo, el borde que hay interior, y con eso terminaríamos la pieza. Y los laterales estos. Vamos a ver un poquito el plano para entender un poquito más. Esto tiene acá, tiene un radio. A ver, vamos a ver, acá falta una dimensión. Esto tiene, sí, ¿ve? Acá tenemos un radio verdadero de 0,63. Sí, es un radio, esto tendríamos, lo está tomando sobre un borde, pero esto es un calado que tiene la pieza. Y en realidad, claro, esto está tomado, esta dimensión está tomada mal, o sea, acá tendría que estar sobre esto, 103. Ese es el soldado que tiene la pieza en el fondo, o el cuellito que tiene. Pero bueno, lo vamos a dejar en 109 y vamos a hacerle el bisel que tiene acá al costadito, redondito. Se lo vamos a hacer de 2 milímetros. Bien. Entonces, hasta ahora tendríamos hecho esta parte y la tuerca. Vamos a ver ahora esta parte, cómo se hace. Yo acá tengo las dimensiones, son 8 milímetros de un lado y 6 del lado del otro lado. Perfecto, vamos a ir a nuestro dibujo. Y lo que vamos a hacer ahora es ubicar un plano entre esta cara, y vamos a elegir esta cara de acá, y acá vamos a hacer un croquis sobre este plano. Generamos un croquis y habíamos dicho que teníamos una línea que va hacia abajo de 6 milímetros y otra línea que va hacia el centro de 8 milímetros.
y estas dos las unimos. Bien, lo que generamos ahora es una línea guía que va a ser el eje. Este está definido porque arranca del punto de origen. Lo que hacemos con esta línea es generar una línea constructiva y salimos del croquis. Y ahora vamos a ir a operaciones y vamos a ir a corte de revolución. Automáticamente me toma el eje que yo dibujé, hace una revolución de 360 grados, yo le podría dar menos, pero lo que quiero es eso, y le doy a aceptar. Y me hace el biselado de la tuerca. Apago ahora o oculto el plano. Vamos a ocultar el plano. Acá, bueno. Está medio lento y ahí está, ocultamos el plano. Ya tendríamos entonces el biselado. Vamos a hacer ahora el redondeo de 2 milímetros. Vamos a hacer el redondeo de 2 milímetros de todo el borde de la tuerca, que es como un biselado que tiene para que no quede un canto vivo en ese lugar. Y ahí quedaría, ahí estaríamos, le damos a aceptar y estaríamos ya con el biselado. Nos faltaría toda la parte, el redondeo que tiene, que es de 1 milímetro o 2 milímetros, lo vamos a hacer en 2 milímetros, todo el redondeo alrededor de la cara, le damos a aceptar. Perfecto. Y ahora vamos a hacer la parte de abajo, el apoyo que tiene con un croquis, y a este croquis le vamos a hacer un círculo central y este tiene 114,3. Vamos a tomar esa dimensión, vamos a acotar 114,3. Tomamos también el círculo central y lo convertimos en entidad. Le damos salir del croquis, volvemos a operaciones y hacemos una extrusión. Esto va a tener 1,6 milímetros. Le damos a aceptar. Perfecto, ya estaríamos con casi toda la pieza terminada. Nos quedaría por último hacer un croquis en esta cara para hacer el bordecito donde apoya el caño cuando soldamos. Eso tenía 2 milímetros, creo que tenía 2 milímetros de espesor. Ahora vamos a fijarnos bien. Vamos a ir de nuevo acá, volvemos acá, vamos a dejarlo ahí, vamos al plano, vamos a ver cuánto tiene esto. Habíamos dicho que tiene 3 milímetros de altura, y lo que no está acá es esta dimensión. A ver, vamos a sacar esa dimensión que está faltando. Entre esta cara y esta cara yo tengo 2,5 milímetros. Estaba faltando esa cota. Bien, vamos de nuevo a la pieza y le vamos a dar la dimensión que teníamos ahí, que es de 2,5. Esta con respecto a esta, a ver, esto con respecto a esto tiene que tener 2,5. Bien, ahora en este croquis volvemos a elegir el círculo y le damos convertir en entidad. Salimos del croquis y le vamos a dar en operaciones extruir. Y hacemos la extrusión que tiene 3 milímetros, que eso sí lo vimos, 3 milímetros, y cambiamos hacia adentro.
y lo dejamos marcada con esta alternativa, fusionar resultado, porque si yo acá la saco, acá me va a quedar como que es un aro agregado, entonces lo vamos a dejar que quede como que es material completo. Y ahí estaría la pieza completamente terminada según nuestro plano. Nos quedaría nada más que editar el material, vamos a hacer acero al carbono baleado. Y con esto estaríamos terminando el video. Espero que esto le haya gustado, que le sirva. Dejen sus comentarios. Espero que esto haya servido y los espero para el próximo video. Muchas gracias.